Hola, ¿cómo están? Un nuevo episodio de Radio Apevi como todos los viernes. Vamos a recibir a nuestra primera invitada. Hoy es una jornada dedicada al arte. Después vamos a tener a una poeta. Pero ahora vamos a recibir a Vanina Rodríguez. Vanina es actriz, es artista visual, es gestora cultural también. Hace talleres de arte, hace cosas muy interesantes y ha tenido y tiene experiencias muy interesantes que ahora vamos a compartir. Hola Vanina, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a vos y vamos a comenzar esta entrevista. ¿Para qué nos sirve el arte cuando lo practicamos? Por ejemplo, en tus talleres, ¿no? Porque uno piensa el arte, una primera mirada, por ejemplo, ir a un museo, a una exposición, ver un cuadro o ver una obra de teatro, pero cuando practicamos el arte, ¿para qué nos sirve a nosotros? Bueno, yo creo que el arte en primer lugar no tiene una definición cerrada, no hay solo una respuesta, pero sí creo en mi lugar y la experiencia que a mí me brindó el arte es poder expresarnos, es una forma de mostrar lo que uno tiene adentro y en una forma o en un símbolo distinto a la escritura o a la música que se relaciona más con la imagen, pero también es una forma de comunicarnos con nuestro entorno, con los demás a través de esas imágenes. Entonces, me parece que en primer lugar es como sacar lo que está dentro para compartirlo con la comunidad, con nuestro entorno y nuestro territorio. Y sí es como, bueno, un símbolo que es a través de una imagen donde podemos expresarnos y comunicarnos sobre todo. Mm. Quiero presentar al equipo que nos acompaña. Vamos a empezar con Karina. Hola, Cari. La pregunta que tengo para Vanina, ¿no? Como así se llama, yo le preguntaría, eh, ¿cómo fue que te nació la vocación del arte? Cari, perdón, te escuché muy bajito. ¿Podrías repetirme la pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo fue que abriste para aprender arte? Ok, ¿cómo comencé, digamos, cómo inicié el aprendizaje en el arte? Sí, sí, Ok. De chica en la escuela, recuerdo que en la escuela primaria, mientras estaba sentada, digamos, en el aula, mientras la maestra hablaba, yo siempre estaba haciendo dibujos al costado de la hoja, que es muy típico, o dibujaba la mesa, como hemos dibujado la mayoría, la mesa o la silla, o dibujarme el guardapolvo. Siempre hacía algunos dibujos, estaba como muy... me ayudaba muchísimo a la concentración dibujar. Y después, cuando fui creciendo, empecé a pintar y siempre me hacía esta pregunta de muy chiquita, que era, bueno, soy pintora o soy artista porque estudio arte o porque hago arte? Y bueno, creo que con los años tengo más esa inclinación a que quien hace arte es artista ya por el hecho de estar haciendo. Y después de, bueno, de darme cuenta que me gustaba mucho dibujar y pintar por mi cuenta, decidí empezar a formarme como artista porque tenía ganas de aprender más cosas que yo sola me estaba, digamos, costando avanzar con la técnica. Y después, bueno, algunas preguntas más filosóficas que tienen que ver con, bueno, pues, ¿para qué justamente es el arte o por qué hago arte? ¿Cómo es el mercado del arte? ¿La historia del arte? Se fue dando, digamos, de esa manera, pero creo que es algo que uno a veces no elige, es como que el camino te va llevando solo y cuando te das cuenta estás ya sumergida en el arte. Mm. ¿Respondí, claro, Cari, a tu pregunta? excelente. Ay, gracias. Bueno, vamos a saludar ahora a Rosario, que estaba ahí con muchas ganas de preguntar. Hola, Ro, bienvenida. Pasar la pregunta, Miguel, porque yo Esa era la que pasé siempre. ¿Cómo, Ro? No me digas que Así él. con otra, así Ah, era con otra persona porque siempre me pasa lo mismo. No sabía que existía Lana. era la misma pregunta que hizo Karina. No, no, Bueno. no, no, no. Se me fue de Sí, la sí, sí, cabeza. no, Antes no, me ya, pasó ya, que ya te con otra entendí. persona. Nada. Es un código acá interno de la producción.
Eh, Ok, Vani, ¿cómo es el camino hacia el autoconocimiento a través del arte? qué pregunta, qué hermoso. Eh, yo siento que a veces no es tan en presente el autoconocimiento, como en mis trabajos voy haciendo por una necesidad del hacer simplemente, como alguien que necesita vomitar la escritura o que te pones a improvisar con la música. Entonces va saliendo más una mancha o una línea en el dibujo. Me gusta mucho también la escritura, pero quizás escribo más para el teatro. Pero Ah, esto de volcar mucho de lo que uno necesita sin saber por qué y terminás dibujando ciertas cosas que en ese momento es como un código que con el tiempo vas entendiendo mucho de lo que hiciste y por qué lo hiciste. Y es muy quizás bueno como para poder autoconocerse, en mi caso la bitácora, tener un registro de todas mis ideas y empezar a escribir o mis propias preguntas, hacer mis bocetos, mis dibujos como para poder plasmarlos en un recorrido que después tiene una lógica y un sentido y al principio no se entiende por qué hacemos lo que hacemos o por qué buscamos o nos preguntamos ciertas cosas y después tomando distancia con el tiempo vas mirando y te vas dando cuenta de lo que necesitas quizás resolver a través del arte, que es mm, muy terapéutico porque te ayuda mucho a conocerte, pero yo creo que en mi caso es más a la distancia. mm. ¿Ese diario, esa bitácora, todos los días escribís algo? Por lo general soy bastante desprolija, tengo tres, cuatro cuadernos por ahí dando vueltas y siempre digo, bueno, voy a darle continuidad a uno y después al final me llevo el más chiquitito porque ando con una cartera más pequeña o en la Ah, mochila el cuaderno más grande y todos están muy desorganizados, pero yo confío también en esta necesidad de vomitar lo que hay adentro y sacarlo. claro, Es como si lo saco es y verdad. escribo o dibujo, seguramente hay energía y espacio para seguir con algo nuevo y exonerar, ¿no? Como esa forma de ir limpiando lo que está dentro, como cuando ordenamos la casa, Es verdad. también es ordenar adentro, la mente, como darle oxígeno y espacio, pero si no lo sacamos, si no conversamos, si no escribimos, si no pintamos, todo queda como muy guardado de Claro. una manera egoísta, como no compartirlo, algo queda Mm, rumiando dentro de uno. tal cual, sí, y Entonces, capaz que bueno, se confío pierde, también a ¿no? veces en Mm, sí, se pierde o hay algo estancado, como hay una eso, energía claro. estancada. Mm, Y confío también, digo, está buenísimo, siempre me planteo ser más prolija, más ordenada, y sigo siendo igual. Y a veces digo, quizás aceptarme así es una forma de soltar eso y que se acomode solo, mm. pero bueno, siento que es así, como hay que limpiar todo el tiempo. Bien. Acá Lau te pregunta por qué te gusta el arte. Em, esa pregunta la tengo más clara con respecto al teatro que con respecto a Mm, la pintura o al dibujo. De chiquita, mi familia era una familia muy seria. No nos divertíamos mucho en casa, tampoco conversábamos mucho, no había, faltaba la risa, era como muy ah, solemne todo. mirá. Sí, era todo medio como, sí, con mucha seriedad, muy opaca la cosa. Y ahí yo sentía que era como, me preguntaba por qué no se ríen, no hay nada Mm. liviano. Entonces yo me iba al baño y le robaba ropa a mi abuela y me disfrazaba, siempre me disfrazaba mucho de Mercedes Sosa. Entonces me ponía todos unos almohadones, me habían cortado el pelo corte carré en ese momento, Claro. me pintaba toda y salía al comedor de mi casa como para empezar a cantar e imitar a Mercedes Sosa. Entonces por lo general me gustaba mucho esta idea de, bueno, actuar y divertir a mi familia. Y de ahí nació con mucha más claridad esta necesidad de, bueno, de mírenme, acá estoy, yo Mm, traigo la risa, traigo como el ritual, algo de vamos a reunirnos, faltaba el fuego, pero era como claro. nos reunimos, hacemos un ritual, a que haya ceremonia, fiesta, esa necesidad de comunidad. Mm. Bien, voy a saludar a Mariana. Hola Marian, buenas noches, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Mm. Hola. ¿Qué famoso, con qué famoso te gustaría hacer arte o te gustaría estar, conocer? Justo hoy hablaba de eso y decía, si tuviese la posibilidad de compartir una charla íntima y un vino sería con Mercedes Sosa. Me encantaría
poder estar con Mercedes Sosa y hacerle mil preguntas de su historia, de su vida. Eh, y también me gusta mucho China Zorrilla como actriz, que bueno, falleció también. Me encanta, es alguien que admiré y admiro mucho. Y esas dos mujeres me gustaría tenerlas cerca mío para poder conversar, como esas típicas charlas de vino, donde uno se va por las ramas charlando y preguntando y se suelta y pregunta mil cosas. ¿Con qué técnicas de arte trabajas en tus talleres? Perdón, Miguel, no se escuchó. ¿Con qué? ¿Con qué técnicas de arte trabajas en tus talleres, en tus Ah, ok. propuestas artísticas? Ok, mira, con respecto a las clases con pintura y dibujo, y ahora voy a hacer un taller de ex libris, que es grabado. Ah, Ex libris es sellos mm, que se hacían hace mucho, en la Edad Media se trabajaban los sellos para quienes se descubrió el primer registro de como un ex libris con una técnica de grabado sobre piedra en la cultura egipcia, mm, pero es un sello donde se hacían, la gente que tenía el acceso a los libros, tenía ese poder de la escritura y de la lectura, se hacían un sello que se llamaba ex libris, que significa el libro de o de la propiedad de, abajo se pone el nombre de la editorial o de mm, la biblioteca o de la persona que es la dueña de ese libro, y una imagen que represente a esa mm, persona o a esa biblioteca, que puede ser un sí, escudo, un logo, alguna imagen. A eso voy a dar un taller de grabado. Y después por mi cuenta me gusta mucho investigar con la cerámica, pero con la mm, cerámica hacia la escultura o hacia la joyería en cerámica. No tanto a la cerámica, digamos, de hoy, de la cerámica funcional, de la vasija a la taza, sino de algo más escultórico. mm. Ahora vamos a volver sobre eso. Vuelvo con Karina. Cari. Volvemos, Miguel. Y yo tengo otra pregunta para Vani, ya que habíamos hablado recién del arte. Y yo te pregunto, Vani, además del arte, qué te gustaría haber hecho más que el arte? Más allá del arte. Em, No sé si me hubiese gustado haber hecho otra cosa, quizás me hubiese gustado más de chica haber arrancado con el arte, haber confiado en que el teatro, por ejemplo, haber estudiado teatro de chica, es algo que dudé por una cuestión de la famosa el famoso prejuicio que hay de con el arte no vas a poder vivir. Entonces me dediqué más a trabajar como comercial, a estudiar Mm. marketing, nada que ver, y no dejé relegado el arte pensando en que eso no me iba a permitir trabajar. Pero Claro. creo que no, o bueno, o quizás me hubiese gustado también mucho dedicarme a algo que tenga que ver con el turismo aventura, el deporte, todo Mm, lo que es montaña, eso me encanta, haber conectado con la naturaleza, ir con gente a hacer campamentos, trekking, eso podría ser un trabajo que me dé mucho placer y hasta lo considero también artístico. mm. Quizás que no, quizás no te llegó la oportunidad, o quizás se te cerró para hacer eso justamente. Cari, no te escuché nada, Sí, perdón. acércate un poquito más al micrófono, Cari, por favor. Eh, ¿Se te cerró la oportunidad de llegar a aprender eso también o no llegaste porque te llegó el arte? Sí, porque quizás era chica y no tenía bien claros mis objetivos o deseos y tampoco tenía como esa posibilidad de desarrollarme en la ciudad con respecto a una búsqueda más en la naturaleza, digamos, ¿no? Mm, Capaz que si hubiese nacido en otro territorio me hubiese dedicado más a eso, teniéndolo más a mano. mm, Entonces no lo vi como una posibilidad. Pero no quiere decir que no hay tiempo, siempre hay tiempo. Capaz que en otro momento de mi vida todavía creo que puedo estar a tiempo. tal cual. Muchas Em, gracias. Volviendo Gracias, Cari. a tus actividades de taller como docente, ¿qué es lo que buscan en general tus alumnos? ¿Qué deseos o inquietudes previas te traen al espacio de taller? Em, yo tengo más alumnos pequeños, niñas, niños Ah, pequeños,
y están en una búsqueda más de descubrimiento. Una de, que yo creo que la escuela tiene tanta exigencia, esto es lo que para mí es más fuerte de ese encuentro. La escuela ya les exige un montón, entonces en las pinturas o en el dibujo hay una exigencia muy alta por hacerlo bien, que Mm, no hay, en el arte no hay bien o mal, hay simplemente el hacer, el hecho del hacer ya está bien. Pero hay una exigencia de aplicar bien el color y hay mucho miedo, entonces están muy como contenidos en si la pincela está bien, si la línea está bien, mm, entonces hay una búsqueda por como conectar con ese espacio meditativo, de contemplación, de poder el hacer y ir encontrando ahí de la necesidad de pintar porque les gusta. Y romper con ese criterio que digo, es algo que yo lo veo, pero no está tan claro. Digo, se da en muchos niños y niñas que bueno, quieren pintar, pero no saben por dónde porque hay algo de, bueno, del deber ser que lo estamos laburando para poder como disolver eso y disfrutar del hecho de hacerlo. Y confiar en un proceso además, ¿no? En un proceso que se va dando como para... Pero lo que buscan es eso, venir a mm. ese espacio a poder jugar y yo trato de que se vuelvan como que no pierdan a su niño interior y aférrense además, como eso. O sea que en la educación formal, en las escuelas, los espacios de arte se trabajan más desde punto de vista como técnico, buscando la perfección. O sea, son más exigentes en ese sentido. Y las propuestas son muy contradictorias porque yo creo que las profes o los profes de arte están tratando de proponer actividades también desde el lugar del placer o de la Mm, expresión, pero es como que hay algo que es un sistema muy contradictorio porque a la vez claro, se pone una nota, entonces es como claro. los límites de la hoja, los límites de ese recuadro, los colores que se tienen que aplicar, si no se cumple con la consigna puede haber una mala nota, entonces eso ya hace que uno no pueda. Digo, está bien aprender una técnica, por supuesto, una parte del arte o una parte de cualquier disciplina, hay una Mm. técnica y está bueno aprenderla, yo creo que para después poder romperla, pero en Ajá. esa técnica que está bueno como esto, de entender la consigna y poder hacerla, también hay algo del límite de, bueno, si no lo hiciste bien, perdés esa nota y se pierde para mí la libertad también y el Ajá. disfrute ahí. Ujú. Eh, Eso. Rosario, ¿tenés tu pregunta? Sí, Miguel, Dale, adelante. son dos preguntas porque escuché que escribía también. Yo creo que te quería preguntar, ¿cómo haces con dos cosas a la vez? Qué bueno. Cuando yo voy a clases de teatro, entonces en las clases de teatro por lo general moviendo el cuerpo en la clase, haciendo actividades más con el cuerpo, por lo general en las improvisaciones salen muchas ideas para llevar al texto. Entonces cuando vuelvo a mi casa o en un momento abro un cuaderno y empiezo a escribir y esas ideas después digo, bueno, ahí les voy a dar continuidad. Y es como algo de que ya sale la necesidad de eso que a mí me pareció una idea poderosa, no pierdo el tiempo, voy directamente al cuaderno y escribo y después le empiezo a dar forma. Entonces tengo momentos donde digo, bueno, tengo muchas ganas de seguir escribiendo y avanzar con el texto y hay momentos donde tengo ganas de pintar o de dibujar. Pero también hay momentos donde tengo horarios que tengo que cumplir, entonces ya eso sí o sí me ordena y cuando tengo libertad de horario confío en el placer de, bueno, ¿qué tengo ganas de hacer en este momento? ¿Qué proyecto tengo ganas de avanzar? Sin embargo, ahora tengo que corregir unos textos, que es lo más difícil, y estoy yendo a talleres de escritura para poder avanzar con mi escritura y la corrección en grupo, porque me parece que hay mucho que ordena en lo colectivo, en lo grupal, creo que hay que saber pedir ayuda para poder, como, bueno, cuando uno no puede sola, el grupo también te contiene y te acompaña en ese proceso. Y Mm, es muy bueno supervisar con grupos. ujú. ¿Y cómo son los tiempos creativos en el taller con tus alumnos, ya sean niños o gente adulta? A cada uno le das como el tiempo que necesita como para sacar eso que tiene adentro, con la expresión artística que sea, o cómo organizás en el marco de un taller, porque supongo que tiene un encuadre con un horario, pero
también cada uno por ahí Claro. necesita su propio tiempo, Su ¿no? propia, Para crear. total, su propio tiempo y también eso, su propia búsqueda, su estilo, encontrar su estilo, que no es fácil a veces. Hay clases donde yo les pido que traigan imágenes que los conmuevan, que les gusten, o artistas que les gusten, o puede ser una foto de un atardecer, algo que vean que nos pasa a todos, que capaz que vamos y algo nos motivó a querer dibujar o algo nos conmovió. Mm, Entonces les pido que se traigan imágenes que confíen en esas imágenes que por algo las tomaron. Hicieron una captura de pantalla, sacaron una foto o una idea escrita, lo que sea. Entonces, después, si traen consignas, a partir de esa consigna vemos que pueden plasmar como para desarrollar, como tirar del hilo para que salga ahí como la punta del ovillo. Algunas clases yo tengo consignas didácticas, por ejemplo, algo más surrealista para jugar como si fuera una pintura collage, donde les propongo escribir diferentes territorios, playa, ciudad, una mm, calle, una plaza, un baño, una cocina, escribir animales, escribir objetos, escribir personas. Entonces hacemos toda una mezcla de eso y empezamos a pintar o a dibujar todas esas cosas que salieron en ajá, las hojas, digamos. Pero después también, no sé, capaz que pintamos la noche estrellada de Van Gogh, pero la noche estrellada de Van Gogh de cada uno, como es la noche claro. estrellada de Van Gogh. Y Mm. terminan saliendo cosas re distintas. Es como, bueno, una forma de ver cuál es tu propia noche estrellada. Eh, Vamos también eso, como hay clases donde yo tiro una consigna y si les gusta, vamos juntos. Y hay clases donde, bueno, Parece que se nos está cortando un poquito, sí, ¿no? Ahí, 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 sí, ahí ahí está, está, ahí ¿no? volviste, sí. Perfecto. Buenísimo. Se escuchó muy bien, se entendió la respuesta. Vuelvo con Ok. Mariana. Marian, ¿Alguna vez te ocurrió decir, eh, hagan un dibujo libre, como uno cada tanto hizo en la primaria, en primero y segundo grado? Em, el dibujo libre me parece que es lo más como potente que hay y además para todas las edades, ¿no? Esa libertad de confiar en qué quiero hacer, como no importa, digamos, ni la edad, pero yo creo que está bueno me parece súper lindo cuando alguien siempre está con su cuaderno, su libretita de dibujo y va dibujando, no importa si es una raya, un punto, una mancha, algo abstracto, como ya es el plasmar libremente, de confiar de por qué estamos haciendo esa raya, por qué esa dirección. ¿Por qué apretamos la hoja? ¿Por qué no? Como algo de, sí, de hay algo ahí, hay una imagen que salió de adentro nuestro, hay un símbolo. Entonces, sí, me parece hermoso que puedan hacer eso. Creo que todos deberíamos dibujar libremente. ¿cómo utilizás el reciclaje no sé si lo haces actualmente, pero has trabajado mucho con reciclaje, ¿no? Sí, estuve trabajando con latas de cerveza. Mm. Antes tomaba cerveza, ahora no tomo más. Y las latitas de cerveza que me tomaba, decía, bueno, en vez de descartarlas, las prendía en la parrilla, las quemaba. Y ese aluminio es un aluminio que pierde la memoria, la Mm, curva. La cortaba, la abría, hacía como un mm, plano y se hace como un plano donde ya pierde la memoria y vos podés trabajar muy fácilmente con la lata. Entonces empecé a ah, hacer pedazos de las latas de cerveza, unir y hacer todos peces que yo iba dándole formas con diferentes herramientas, como grabándolo, cortándolo, y bueno, nada, y hice unos cuantos peces así con latas. También había muchos días que me iba a caminar, por ejemplo, esto es un montón, a la reserva ecológica y en el río había todo de la basura que el río va trayendo y decía, bueno, ¿qué hacer con todo esto? Que hay un montón de artistas que les pasa lo mismo. ¿Qué hacer con todas estas maderas? ¿Qué hacer con todas estas botellas? ¿Qué hacer con todo esto? Transformarlo en arte y visibilizar toda la basura que está ahí polulando por la ciudad. claro. Pero me gustaba mucho eso, trabajar con las latas y hacer peces que tenían, los resignificaba porque iba a pescar con mi papá de muy chica, después él falleció
y esos peces eran como un poco como recuperarlo a él a través de esa figura. Vuelvo con Karina. Cari, ¿estás por ahí? Tenés que habilitar el micrófono, si no, mientras te voy preguntando a través de distintas experiencias que me parecen muy interesantes que vos hiciste. Por ejemplo, contanos, ¿qué es el arte performativo? Ok. El arte performance es una acción que uno le da, digo, pone el cuerpo a disposición de esa acción, donde quiere hablar de algo o visibilizar algo y mediante esa acción que puede ser repetitiva, está compartiendo, digamos, por lo general en vivo con la gente sin explicar nada, Mm, algo. Por ejemplo, había un chico que agarró un día, había un grupo de personas y él apareció y se puso en el medio de la ronda y empezó a sacar papeles para armar cigarrillos. Y unió, mientras iba mojando con su saliva, con su boca, los papeles de mm. cigarrillo, iba uniendo uno a otro, uno a otro, uno a otro. Esa acción duró como 40 minutos, había gente que se Ah, iba. bueno, Y siguió, y siguió, y sí, siguió, hizo todo un camino enorme. Él seguía sacando nuevos paquetes para sí, armarse los cigarrillos y siguió armando y armando y armando y armando y armando en silencio. Estaba súper concentrado con esa acción, esa repetición y esa repetición. Y él cada vez que seguía lamiendo los papeles, seguía estirando ese camino, ese camino. Y la gente se empezaba a poner muy nerviosa. Y algunas personas no podían sostener esa espera, ese silencio, el qué pasaba, porque muchas veces en las performances lo que sucede es que se termina la acción y no se habla, porque ahí es como claro, cuando explicas esa acción cerrás muchas ventanas, no le das el permiso a la gente a que interprete. Pero esta persona necesitó contar cuando terminó eso, dijo, bueno, hace 40 y creo que fueron 43 días que no fumo. Y estos son todos los cigarrillos que yo me hubiese fumado en esos ah, 43 días. Sabía lo que fumaba por día y los había contado y preparado para la performance. mm, Y él lo que también dijo era que él estaba probando en todo ese tiempo donde iba pegando los papeles, toda su ansiedad depositada en esos 43 días sin fumar y toda la ansiedad que sintió que él dejó en la gente, esos mismos nervios y esa ansiedad, la depositó en ese grupo que también estaba nervioso y ansioso en ese mm, momento, tanto como él. Fue súper claro, poderoso, pero digo, la claro, acción quedó, la gente quedó impactada cuando él cuenta esto. Estábamos todos nerviosos, como la ansiedad que genera el cigarrillo, las ganas de claro, fumar, el no poder esperar, el querer inmediato, estábamos todos queriendo eso inmediato también. claro, como que les transmitió un poco ese sentimiento, esa palpitación interior de que provoca nada, en el caso del cigarrillo, la espera de que suceda algo, ¿no? La Eh, espera o también la inmediatez, ¿no? Como algo claro, de lo quiero ya. claro, Decime ya, está justo pasando. para esta época, ¿no? De tanta Total, inmediatez. total. Buenísimo. Cari, ahora sí que tenés el micrófono, puedes preguntar. Voy a preguntarle a Vanina, eh, para, voy a, de nuevo, Vani, vos recién decías que te gustaba ir a pescar con papá, todo lo demás. Eh, con quién más irías a pescar y, o a hacer este tipo de trabajo como el que estás haciendo ahora? Iría con mi hermano a pescar, pero no lo veo hace muchos años. Estamos muy distanciados. Entonces es muy buena tu pregunta. Me gustaría quizás recuperar el vínculo con mi hermano y él y también iba o va a pescar, ahora no lo sé, pero creo que iría con él. Que además también pescar, hablando del tema del cigarrillo y de la ansiedad. El pescar es un acto de contemplación total. No estoy muy de acuerdo con lastimar a los animales, el Claro, anzuelo. Es una muerte muy dolorosa el salir y no y morir ahogado. ¿No? Pero
Pero bueno, digo, más allá del pez, que bueno, hay pesca deportiva que los lastiman menos y los devuelven al agua, también es clavarle un anzuelo. Ujú. El hecho de estar ahí en esa espera, ver el agua, moverse, el silencio, muchas veces que es solamente compartir con el otro el silencio y ese paisaje, pero no se habla tanto, es muy bonito. Sí. Como se nos está terminando el tiempo, lamentablemente, pasó rapidísimo, eh, a pesar de que no hubo para nada, creo que no hubo para nada ansiedad de clima de charla, pero bueno, el tiempo es así, inexorable, se va. Yo voy a hacer la última Sí. pregunta por mi parte. ¿Cómo fueron tus experiencias en las residencias artísticas? Y contanos qué es una residencia artística. Una residencia por lo general tiene que ver con que uno se aísla de su lugar cotidiano y está en un territorio nuevo, donde vos no tenés contacto con el trabajo, ni con tus amistades, ni con familia, ni actividades, digamos, del día a día, sino que estás en ese contexto dedicada 100% a tu proyecto de residencia artística, tu proyecto de trabajo artístico que estás en ese medio investigando, dedicándole todo el tiempo a la creación, a la búsqueda de lo que vos querés trabajar. Y en general una residencia artística te brinda el contacto con otros artistas de esa región, te dan mucha info para ir a espacios, galerías, museos, estar con la comunidad, compartiendo, conociendo el territorio. Y las residencias muchas, digo, no solamente tienen que ser artísticas 100%, hay mucha gente, antropólogos o Ajá. eh, diferentes, digamos, no sé, ecologistas que van a hacer una investigación sobre diferentes temas. En general se le dice residencia artística, pero bueno, es un espacio donde vos estás todo el día, no solamente, digamos, trabajando en tu proyecto, sino paseando, conociendo. Es un Mm. territorio que te está dando constantemente en todos los sentidos mucha data para poder trabajar O sea, para el y proyecto. poder como, bueno, vos salir de donde estás, despegarte completamente de donde estás como para tener la cabeza iriada en eso. O sea, puede ir uno con su proyecto, el que sea, para El que sea, des- sí. Capaz desarrollarlo. que hay gente que dice, bueno, yo quiero investigar sobre lo que son las plantas medicinales en este contexto, en este Mm, territorio. mm, Y hacer esa investigación voy a terminar mi proyecto, que quizás no lo terminas en la residencia, pero sí lo empezás en la residencia, con mm, todo lo que es un libro de ilustraciones de plantas medicinales y el texto que mm. acompaña, como un Mm. manual farmacéutico. eh, Sí. Lo último, pues está por cortar. Decinos tus redes donde Bien. te podemos ver, seguir, consultar por talleres. Mi Ay, gracias. Mi Instagram es @Buenos Aires Mata. Ahí se puede consultar. Están los talleres ahí subidos y también el taller de grabado que va a ser el domingo 7 en Espacio Quimera, que es acá en Villa Crespo. Ujú. Bueno, Vani, un beso grande. Ha sido un placer charlar contigo y compartir este Gracias. tiempo. Gracias por este Bueno, espacio y un gusto conocerlas. bueno, igualmente. Mm, Ron, nos gracias. vamos a la pausa, volvemos en un rato. 8:20, bye bye.